El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de las persianas de madera, dibujando franjas de luz sobre el mantel gastado, pero era incapaz de derretir el hielo que se había instalado en aquella sala. Doña Rosa, con sus manos temblorosas y las venas saltadas como raíces antiguas, observaba el plato frente a ella con una tristeza que pesaba más que sus 74 años. Allí solo había restos endurecidos, una mezcla grisácea de frijoles de días atrás y una tortilla reseca, mientras el aroma de carne asada y especias frescas subía del plato de Lucía, que comía con una elegancia ostentosa. El silencio se rompía únicamente por el sonido metálico de los cubiertos de la nuera golpeando la fina porcelana, un ruido que parecía martillar la dignidad de Rosa. La anciana se aclaró la garganta, un sonido seco que delataba su fragilidad, y se atrevió a levantar la mirada hacia la mujer que ahora gobernaba su hogar con mano de hierro, con voz quebrada, casi un susurro que imploraba un poco de humanidad. Rosa preguntó si no habría habido algún error, si no había un poco de aquella comida caliente también para ella. Lucía ni siquiera interrumpió el movimiento de la masticación, manteniendo la mirada fija en el vacío, ignorando la existencia de la suegra como si fuera solo un mueble viejo e incómodo en aquel escenario. La tensión en el aire era tan espesa que el tic-tac del reloj de pared parecía una cuenta regresiva hacia un desastre inminente y doloroso. Finalmente, Lucía dejó el tenedor con una lentitud calculada. Se limpió los labios con la servilleta de lino y encaró a Rosa con unos ojos que brillaban con una frialdad depredadora y cruel. No gritó, lo que hacía todo aún más aterrador. En su lugar, se inclinó hacia adelante, permitiendo que el olor del banquete que Rosa nunca probaría invadiera el espacio personal de la anciana. Con una sonrisa cínica que no llegaba a los ojos, pronunció las palabras que resonarían como una sentencia de muerte emocional. Es lo que te mereces, Rosa. La humillación estaba completa, servida fría y amarga en un plato de sobras ante las imágenes de santos que lo presenciaban todo en absoluto silencio. Esta historia sobre el dolor del abandono y la fuerza de la verdad apenas comienza y promete giros emocionantes. Si crees que el respeto a los adultos mayores es sagrado, suscríbete ahora al canal para no perderte el desenlace y cuéntanos, ¿desde qué ciudad sigues la jornada de Doña Rosa? La cocina, que antaño había sido el corazón palpitante de aquella casa mexicana, oliendo a canela y chocolate, ahora parecía una cámara de tortura psicológica, donde el afecto había sido desterrado para siempre. Rosa sintió un pinchazo en el pecho, no solo por el hambre física, sino por el vacío absoluto de saber que el sacrificio de toda una vida estaba siendo reducido a migajas. Miró hacia la puerta, esperando que Javier entrara y trajera consigo la justicia que la sangre debería garantizar, pero la casa permaneció muda, cómplice del abuso. Lucía, al percibir la mirada esperanzada de la suegra, soltó una risa corta y nasal, deleitándose con la impotencia de aquella mujer que ya no tenía voz propia. Cada detalle de aquella escena había sido meticulosamente planeado por Lucía para quebrar el espíritu de Rosa, transformando el acto de alimentarse en un ritual continuo de degradación social y familiar. La nuera tomó el plato de Rosa y deliberadamente vertió un poco más de agua fría sobre la comida reseca, alegando que así sería más fácil de tragar para una vieja sin dientes. El irrespeto era palpable, una violación directa de siglos de tradición que dictaban que los mayores debían recibir la mejor parte de la cosecha y el lugar de honor. En aquella mesa, sin embargo, la jerarquía había sido invertida por la maldad pura y la ambición de quien deseaba heredar lo que aún no le pertenecía. Rosa intentó ponerse de pie, pero sus piernas, debilitadas por la falta de cuidado y el peso de la tristeza, flaquearon, obligándola a apoyarse en el respaldo de la silla descascarada y vieja. Lucía no movió un dedo para ayudarla. Al contrario, observó con un placer mal disimulado el esfuerzo físico de la suegra, como si cada temblor fuera una pequeña victoria en su guerra particular. La anciana
anciana sentía que las paredes de la casa, que ella misma había ayudado a levantar con el sudor de su juventud, ahora se cerraban contra ella, asfixiándola. El ambiente tradicional, rodeado de recuerdos y religiosidad, se había convertido en el escenario de una injusticia que clamaba al cielo por algún tipo de intervención divina. La vecina, al pasar por la ventana lateral que daba al patio, vislumbró la escena por un breve instante antes de apartar la mirada, sintiendo el peso de aquella energía negativa. Conocía la fama de esposa ejemplar que Lucía cultivaba en el barrio, siempre lista con una sonrisa falsa y palabras amables para los extraños en la calle. Esa máscara social era lo que más hería a Rosa, pues nadie creería que, detrás de puertas cerradas, la nuera era un monstruo de hielo. La soledad de la protagonista era absoluta, una isla de sufrimiento rodeada por un mar de apariencias que ocultaban la realidad podrida de una familia en plena descomposición moral y ética. Lucía se levantó y comenzó a recoger la mesa, asegurándose de hacer tintinear los platos con fuerza para asustar a Rosa, que aún intentaba recuperar el aliento y la compostura. Pasó junto a la suegra y la golpeó deliberadamente en el hombro, un contacto desprovisto de cualquier calor humano, solo para reafirmar quién detentaba ahora el dominio absoluto de aquel territorio. Rosa sintió arder las lágrimas en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer en presencia de aquella mujer que se alimentaba de su miseria y de su dolor. Sabía que cada muestra de debilidad era una invitación para que el abuso subiera un peldaño más en la escalera de la crueldad cotidiana e implacable. La humillación no era solo por la comida, sino por la negación de la identidad de Rosa como matriarca y como ser humano digno de consideración y afecto. Lucía comenzó a hablar de los planes para el cuarto de Rosa, sugiriendo en voz alta que el espacio sería mucho más útil como depósito de cachivaches. Cada palabra era una puñalada en el corazón de la anciana, que veía amenazados sus últimos vestigios de autonomía por la codicia desenfrenada de una extraña que había invadido su vida. La sensación de ser descartada como un objeto sin valor era lo que más dolía, superando incluso el hambre que le rugía en el estómago vacío y dolorido. El silencio de Javier, aún en su ausencia física, era lo que hacía que la humillación pública dentro de aquel hogar resultara insoportable y profundamente traumática para la pobre Rosa. Se preguntaba en qué había fallado al criar a su hijo para que permitiera que una extraña tratara a su propia madre con tanta deshumanidad y desprecio visible. La falta de defensa era una forma de traición que dolía más que las palabras ácidas de Lucía, dejando a Rosa desamparada en un mundo que ya no reconocía. La casa, antes llena de risas y celebraciones, ahora era una tumba para las esperanzas de una vejez tranquila y respetada por todos los familiares. Rosa caminó lentamente hacia su cuarto, arrastrando las pantuflas por el suelo de baldosas frías que ella misma solía dejar relucientes con cera y mucho esfuerzo semanal. Oyó a Lucía empezar a tararear una melodía alegre en la cocina, una afrenta directa al estado devastado en que se encontraba la anciana en ese momento. La crueldad tenía un ritmo, un compás que Lucía dirigía con maestría, asegurándose de que Rosa nunca se sintiera segura ni bienvenida en su propio refugio personal. El aislamiento comenzaba allí, en aquella caminata solitaria por el pasillo oscuro, donde las fotos de los antepasados parecían observar la escena con una tristeza profunda y silenciosa. Al entrar en su cuarto, Rosa se dio cuenta de que sus cobijas habían sido sustituidas por mantas finas y gastadas, otra pequeña maldad de Lucía para recordarle su nueva posición de vulnerabilidad. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros cansados, y rezó por una fuerza que sentía desvanecerse rápidamente. La humillación de ser tratada como una carga financiera era una mentira que Lucía repetía constantemente, ignorando todo lo que Rosa había construido a lo largo de décadas
de trabajo duro. La injusticia estaba arraigada en aquellas paredes y la anciana sabía que necesitaría un milagro para cambiar el curso de su destino. Lucía apareció en la puerta del cuarto, recargándose en el marco con una mirada de superioridad que desnudaba cualquier intento de Rosa por mantener un poco de su antigua altivez. Dijo que Javier llegaría tarde y que Rosa no debía molestarlo con sus quejas imaginarias, amenazándola con consecuencias aún peores si se atrevía a hablar de la cena. La coacción era clara. El silencio de Rosa era el precio que debía pagar para seguir teniendo un techo sobre su cabeza blanca y cansada. La anciana solo asintió con la cabeza, sometiéndose temporalmente a la voluntad de aquella mujer que había convertido su paraíso particular en un verdadero infierno doméstico. La noche cayó sobre la casa mexicana, pero para doña Rosa la oscuridad había llegado mucho antes, cuando la primera palabra de desprecio fue pronunciada por Lucía. Permaneció allí, en la penumbra, escuchando los sonidos de la vida afuera, donde vecinos reían y niños jugaban, ajenos al drama que se desarrollaba en aquella residencia tradicional. La indignación hervía en su pecho, pero era una llama pequeña, casi apagada por el agotamiento y el miedo constante a represalias físicas o emocionales. Era una prisionera de su propia historia, una protagonista que había perdido el control del guión frente a una villana que no conocía límites para su ambición desmedida. Este primer capítulo de la vida de Rosa termina con ella cerrando los ojos, no para dormir, sino para intentar visualizar un tiempo en el que era amada y respetada. La humillación sufrida en la mesa fue solo el comienzo de una jornada de dolor que pondría a prueba los límites de su resistencia y de su fe. Mientras Lucía planeaba los próximos pasos para consolidar su poder, la semilla de un futuro giro comenzaba a germinar, aunque Rosa aún no pudiera verlo. La injusticia estaba sembrada y el público, ahora testigo de esta crueldad, espera ansioso el momento en que la verdad finalmente encuentre su camino hacia la gloriosa luz del día. En las sombras del cuarto frío, la mente de Rosa viajó décadas atrás, cuando esas mismas paredes resonaban con el sonido de martillazos y risas llenas de esperanza. Recordaba cada ladrillo colocado, las manos encallecidas por el trabajo duro en el campo y en la ciudad para asegurarse de que Javier nunca supiera lo que era pasar hambre. Rosa renunció a sus sueños de juventud, a vestidos nuevos y a cualquier lujo, para que su hijo tuviera los mejores libros y una educación que ella jamás se había atrevido a imaginar. Cada centavo ahorrado era una inversión en el futuro de su único heredero, el tesoro que cuidaba con un amor que rozaba la abnegación absoluta y divina. Su esposo, un hombre de manos ásperas y corazón de oro, la miraba con una admiración que hoy parecía un recuerdo de otro mundo, casi un cuento de hadas olvidado. Juntos construyeron aquel imperio de afectos, donde la puerta nunca estaba cerrada para quien necesitara un plato de sopa o un consejo sabio. Rosa era el alma de esa casa, la mujer que se levantaba antes del amanecer para preparar el maíz y que solo descansaba cuando se apagaba la última luz. Su vida había sido un acto constante de servicio, una entrega voluntaria basada en la creencia de que la familia era el cimiento inquebrantable de toda existencia digna y honorable. Recordaba con claridad el día en que Javier se graduó, el orgullo inflándole el pecho mientras ella llevaba el mismo par de zapatos de hacía 10 años para no gastar el dinero de la fiesta. En aquel tiempo era la reina del hogar, la figura central a la que todos acudían en busca de consuelo y dirección moral. Nadie se atrevía a alzar la voz en su presencia, no por miedo, sino por un respeto profundo que ella se había ganado con
bondad y resiliencia. El pasado era un álbum de colores vivos que contrastaba dolorosamente con el presente gris y cruel que Lucía había impuesto a su rutina de anciana vulnerable. Rosa trabajó durante años en 2 empleos informales, lavando ropa ajena y vendiendo dulces en la plaza central, todo para saldar las deudas que su esposo había contraído para ampliar la casa. No veía esas tareas como una carga, sino como una extensión natural de su maternidad, una forma de asegurar que el legado familiar permaneciera intacto. Sus dedos, ahora retorcidos por la artritis, eran el testimonio silencioso de una vida dedicada al bienestar de los demás, sin pedir nunca nada a cambio. Ella fue fortaleza que protegió a Javier de todas las tormentas, sirviendo de escudo contra las injusticias del mundo exterior con una valentía leonina e incansable. Hubo noches en que ella y su esposo cenaron solo café y pan para que Javier pudiera comer carne y crecer fuerte, un sacrificio hecho con sonrisas cómplices y corazones ligeros. Creían firmemente que, en la vejez, cosecharían los frutos de ese amor sembrado con tanto esmero y renuncia constante. La idea de que su propio hijo permitiría que la trataran como un estorbo era algo que ni en sus peores pesadillas Rosa habría podido concebir en aquella época. Había sembrado flores de gratitud y ahora cosechaba espinas de indiferencia, una ironía trágica que corroía su alma más que cualquier enfermedad física traída por la edad. Incluso los muebles de la casa tenían historias de sacrificio. El sofá había sido comprado con el dinero de un año entero de ahorros rigurosos y privaciones severas. Rosa cuidaba cada objeto con un celo casi religioso, pues conocía el precio de cada logro y el valor del sudor derramado para amueblar el hogar. Recordaba la llegada de Lucía a la familia, inicialmente dulce y servicial, conquistando la confianza de todos con una máscara de bondad que ahora había caído por completo. En aquel entonces, Rosa la acogió como a una hija, abriendo los brazos y el corazón a la mujer que, años después, intentaría borrar su existencia. El pasado de sacrificio no era solo dinero, sino tiempo y energía vital que Rosa volcó en aquella estructura de cemento y afecto. Cuidó a vecinos enfermos, organizó fiestas comunitarias y mantuvo vivas las tradiciones mexicanas, siendo un pilar de integridad para todo el vecindario popular. Su nombre era sinónimo de generosidad y su cocina un santuario donde el hambre, tanto física como emocional, siempre era saciada con abundancia. Esa trayectoria de luz hacía que la oscuridad actual resultara tan insoportable, pues la caída había sido de un trono de respeto a un calabozo de humillación constante e injusta. Recordaba las cartas que escribía a su esposo cuando él debía viajar por trabajo, llenas de planes para el futuro y promesas de una vejez tranquila. Soñaban con sentarse en la veranda, viendo jugar a los nietos, rodeados del respeto que una vida recta debería atraer de forma natural. El destino, sin embargo, había sido alterado por la presencia de una nuera que veía en esos recuerdos solo obstáculos para su propia codicia y control. Rosa sentía que su historia estaba siendo reescrita por manos crueles, empeñadas en transformar una vida de entrega en un relato de inutilidad y de peso muerto para la familia actual. Cada feriado, cada Navidad y cada celebración del Día de los Muertos eran guiados por la mano firme y amorosa de Rosa, que se aseguraba de que nadie quedara fuera. Era la guardiana de las recetas secretas y de las historias de los antepasados, el puente necesario entre lo que la familia había sido y lo que aspiraba a ser. Verse ahora, prohibida de opinar sobre su propia cena o de sentarse en la mesa principal, era una amputación de su alma social y cultural. Décadas de sacrificio parecían haber sido en vano frente al poder corrosivo de Lucía, que actuaba como si la casa hubiera surgido de la nada, sin historia. Rosa cerró los ojos con fuerza, intentando acallar la voz de Lucía que llegaba desde el pasillo, destilando veneno sobre el costo de su
sus medicamentos, recordó cuando vendió sus pocas joyas familiares heredadas de su abuela para pagar una cirugía de emergencia que Javier necesitó en la infancia. Nunca se lo contó a su hijo, prefiriendo que creyera que todo había sido obra de un milagro o de la suerte. Esa era la esencia de Rosa, una donación silenciosa, sin necesidad de aplausos, movida únicamente por un instinto materno que no conocía límites ni condiciones. La fuerza que utilizó para cargar baldes de agua cuando se rompió la tubería y no había dinero para repararla era la misma que ahora la mantenía en pie. No era una mujer débil por naturaleza. Fue la vida y la traición las que minaron sus resistencias, dejándola a merced de quienes no conocían el valor del trabajo. Lucía nunca supo lo que era construir algo desde cero, pues lo encontró todo hecho, fruto del sudor y las lágrimas de una mujer a la que ahora despreciaba. El contraste entre la creadora y la usurpadora era abrumador, una injusticia que clamaba por corrección y que parecía cada vez más lejana. Muchas veces, Rosa trabajó enferma, ocultando la fiebre y los dolores para que el ritmo de la casa no disminuyera y el bienestar de su hijo se preservara. Era la última en comer y la primera en levantarse, una rutina que aceptaba con gratitud por tener una familia a la que cuidar. Ese pasado de dedicación total debería haber sido su escudo contra cualquier maltrato, pero en la lógica perversa de Lucía era solo la prueba de que Rosa ya había dado todo lo que tenía. Para la nuera, una vez que la fuente de recursos y trabajo se secó, el recipiente se volvió desechable y debía ser eliminado sin remordimiento ni piedad. Hasta las paredes de la casa parecían susurrar el nombre de Rosa en agradecimiento, pues cada centímetro había sido limpiado y bendecido por sus manos cuidadosas a lo largo de los años. Conocía cada grieta, cada ruido del techo y cada secreto guardado en los rincones oscuros, porque era la memoria viva de ese hogar. Lucía podía tener las llaves y el control financiero, pero nunca tendría la conexión espiritual que Rosa poseía con aquel suelo sagrado de familia. El sacrificio de toda una vida no podía borrarse con unos meses de tiranía, aunque el dolor de la ingratitud fuera una herida abierta y supurante. Rosa sintió que una lágrima solitaria corría por su mejilla marchita, una gota de tristeza cargada con el peso de 1000 renuncias hechas en nombre de un amor no correspondido. No se arrepentía de haber sido buena, pero sufría al ver que su bondad había sido utilizada como un arma contra ella misma, quienes debían protegerla. El pasado era su único refugio, un santuario de dignidad, donde aún era la doña Rosa respetada y querida por todos los que se cruzaban en su camino. Allí, en la oscuridad, abrazó sus recuerdos como si fueran la única manta capaz de protegerla del frío del alma que Lucía le provocaba. Mientras este bloque del pasado se cierra, queda claro que la base de Rosa está hecha de roca firme, construida con integridad y un esfuerzo que pocos serían capaces de soportar. La traición de Lucía y el silencio de Javier no son solo ofensas personales, sino un ataque a todo lo más noble que existe en la condición humana de cuidar a los suyos. El espectador comprende ahora que Rosa no es solo una víctima, sino una gigante derribada por aquellos a quienes ella misma alimentó con su propia vida. La tensión aumenta porque la injusticia se vuelve insoportable cuando se la confronta con la magnitud de un corazón que está siendo aplastado sin la menor compasión. ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu dedicación fue despreciada por quienes más amas? ¿Serías capaz de perdonar o la indignación hablaría más fuerte en tu corazón? El aislamiento comenzó como una sombra sutil, infiltrándose en las grietas de la rutina hasta que doña Rosa se vio exiliada dentro de su propio reino. Lucía, con la pericia de una carcelera invisible, empezó a dictar quién podía cruzar el umbral de aquella puerta, inventando excusas endebles para alejar a las amigas de toda la vida de su suegra. Si el teléfono sonaba, era la nuera quien contestaba, filtrando voces y afectos, diciendo con un tono de falsa preocupación que Rosa estaba demasiado cansada o indispuesta para conversar.
Poco a poco, las visitas dominicales, que antes llenaban la sala de color y risas, se convirtieron en recuerdos pálidos de un tiempo en el que la anciana aún pertenecía al mundo de los vivos y activos. La nuera esparcía semillas de duda por el vecindario, sugiriendo en tono confidencial que la mente de Rosa empezaba a fallar y que se había vuelto difícil. Esas mentiras, meticulosamente tejidas, creaban una barrera de extrañeza que hacía que los vecinos, por miedo o lástima, dejaran de tocar la puerta para ofrecer un pedazo de pastel o un simple buenos días. Rosa observaba el movimiento de la calle a través de las rendijas de la ventana, sintiéndose como un fantasma que ve la vida continuar sin poder tocar la realidad. La exclusión era una estrategia deliberada para quebrar su resistencia, quitándole el oxígeno de las relaciones sociales que la mantenían lúcida y conectada con su identidad comunitaria. Dentro de la casa, el aislamiento era aún más agresivo y directo, manifestándose en el silencio impuesto durante las raras ocasiones en que la familia se reunía. Cuando Javier llegaba del trabajo, Lucía monopolizaba la conversación, creando una burbuja de asuntos cotidianos del matrimonio que excluía por completo la presencia de la madre. Si Rosa intentaba intervenir con un recuerdo o una opinión, era interrumpida por una mirada cortante de Lucía o por un comentario despectivo que la hacía sentirse irrelevante. Javier, sumido en su cansancio y en la manipulación de su esposa, no percibía que el silencio de su madre no era paz, sino el grito ahogado de quien está siendo borrada viva. Incluso las fechas sagradas, como el cumpleaños de Rosa o las fiestas religiosas, fueron transformadas en momentos de profunda soledad bajo el pretexto de cuidar su salud frágil. Lucía organizaba pequeñas cenas en la cocina mientras Rosa permanecía en su cuarto, recibiendo apenas una bandeja con lo esencial, lejos del calor de la mesa y del compartir. La nuera justificaba la crueldad diciendo que el ruido molestaba a la anciana, arrebatándole el derecho de celebrar la vida que ella misma había sostenido durante décadas. El aislamiento social se transformó en una prisión domiciliaria cuyas rejas estaban hechas de palabras no dichas y de gestos de exclusión que herían más que las agresiones físicas. La vecina más cercana, María, comenzó a extrañar la ausencia de Rosa en las misas dominicales y en el mercado de la esquina, donde solían intercambiar confidencias y recetas. Cada vez que preguntaba por ella, recibía de Lucía una respuesta vaga y defensiva, cargada de una agresividad pasiva que desalentaba cualquier intento de acercamiento más profundo. María sentía en el pecho que algo estaba mal, pero la cultura del no te metas y la fachada de perfección de Lucía le impedían actuar de inmediato. Mientras tanto, Rosa se marchitaba en su celda emocional, perdiendo la noción de los días y sintiendo que su existencia se reducía ahora a 4 paredes descascaradas y frías. El televisor de la sala, que antes era el pasatiempo favorito de Rosa, pasó a ser territorio prohibido, con Lucía alegando que el sonido alto le provocaba migrañas insoportables. Así, la anciana fue privada incluso de las noticias del mundo exterior, quedándole solo una radio de pilas, escondida bajo la almohada para escuchar voces que no la despreciaran. El aislamiento sensorial acompañaba al social, creando un vacío en el que la mente de Rosa comenzaba a hundirse en diálogos internos con su esposo ya fallecido. Sentía que su humanidad estaba siendo despojada capa por capa hasta que solo quedara una sombra obediente y silenciosa en un rincón de aquella casa tradicional y ahora sombría. Lucía llegó al extremo de esconder las llaves del portón, impidiendo que Rosa saliera siquiera a sentir el sol en la acera o a hablar con el cartero en su paso matutino. La anciana era ahora prisionera de sus propios miedos y de la vigilancia constante de una mujer que parecía sentir placer en su agonía silenciosa y solitaria. Cada paso de Rosa era monitoreado y cualquier intento de contacto con el exterior era castigado con días de indiferencia absoluta o con comentarios sobre su supuesta demencia progresiva. El dolor de ser abandonada por quienes deberían ser su puerto seguro era una tortura psicológica que
Rosa soportaba en nombre de un amor filial que Javier ya no demostraba. Las fotos familiares que decoraban el pasillo parecían burlarse de la situación de Rosa, recordándole tiempos en los que era el centro de todas las atenciones y cuidados. Ahora pasaba frente a ellas como si fuera una extraña en su propia galería de recuerdos, una intrusa que Lucía deseaba eliminar a toda costa. El aislamiento social es una muerte lenta, una erosión de la dignidad que hace que la víctima empiece a dudar de su propio valor y de su cordura. Rosa se preguntaba si realmente estaba perdiendo la razón o si la maldad humana podía alcanzar niveles tan refinados de crueldad disfrazada de cuidado doméstico y celo. Javier, en raras ocasiones de lucidez, preguntaba por qué su madre ya no recibía visitas, pero Lucía rápidamente lo envolvía en quejas sobre las amigas chismosas que solo traían problemas. Pintaba un escenario en el que la protección de Rosa dependía exclusivamente del alejamiento del mundo, convenciendo al marido de que el aislamiento era una prueba de amor y responsabilidad. El hijo, por cobardía o ceguera emocional, aceptaba las explicaciones de su esposa, prefiriendo no ver el brillo de pánico y súplica en los ojos de su anciana madre. La complicidad silenciosa de Javier fue el clavo final en el ataúd de la vida social de doña Rosa, sellando su destino cruel e inmerecido. La nuera también pasó a controlar la medicación de Rosa con un rigor que parecía, más bien, una forma de sedación ligera para mantenerla apática y poco comunicativa con los demás. Rosa se sentía constantemente nublada, como si un velo de cansancio artificial le impidiera luchar contra las injusticias que sufría a diario en aquel ambiente hostil y tóxico. El aislamiento social no era solo cuestión de personas, era quitarle las ganas de existir y de manifestarse como un ser con derechos y voz propia. La anciana veía marchitarse las flores de su pequeño patio por falta de cuidado, del mismo modo que su red de apoyo desaparecía bajo la gestión implacable de Lucía. En una tarde lluviosa, una antigua compañera de trabajo de Rosa apareció sin aviso, pero Lucía le cerró el paso en el jardín, alegando que la suegra estaba en un momento de crisis profunda. Rosa, desde su cuarto, oyó la voz de su amiga e intentó gritar, pero la debilidad y el miedo a represalias posteriores le cerraron la garganta, dejándola solo con lágrimas contenidas. La frustración de estar tan cerca de la ayuda y no poder alcanzarla fue uno de los momentos más oscuros de este periodo de exilio forzado e inhumano. Comprendió que, para el mundo, ya estaba siendo enterrada, mientras su corazón aún latía con la fuerza de una injusticia que clamaba por reparación. Lucía empezó a referirse a Rosa en tercera persona, incluso cuando estaba presente, como si la anciana fuera un objeto inanimado o una niña sin capacidad de comprensión. Ella no entiende nada o necesita quedarse quieta. Eran frases habituales que la nuera lanzaba con placer sádico ante cualquier visita ocasional o prestador de servicios. Ese proceso de deshumanización era el cimiento del aislamiento social, arrebatándole a Rosa el derecho básico de ser reconocida como interlocutora válida y respetada. La anciana sentía que estaba desapareciendo gradualmente de la vista de todos, convirtiéndose en una nota al pie irrelevante de la historia que ella misma había escrito con tanto sacrificio. El aislamiento social también extendió a los nietos, a quienes Lucía instruyó para no molestar a la abuela enferma, creando un abismo generacional basado en el miedo y la desinformación cruel. Los niños, que antes adoraban las historias de Rosa, ahora miraban la puerta de su cuarto con desconfianza, como si allí habitara algo peligroso o contagioso por naturaleza. Esa ruptura del vínculo con la inocencia fue el golpe que más profundamente hirió el alma de Rosa, al ver a sus descendientes crecer lejos de sus enseñanzas y de su afecto.
La nuera estaba borrando el legado de Rosa en tiempo real, asegurándose de que las futuras generaciones no tuvieran ninguna conexión emocional con la matriarca de la familia. Rosa pasaba horas mirando sus manos, las únicas compañeras que le quedaban en aquel desierto de interacciones humanas y de calor afectivo, genuino y constante. Hablaba en voz baja con las plantas que sobrevivían en su alféizar, las únicas que parecían escuchar su lamento sin juicios ni intenciones ocultas de poder y control. El aislamiento social forzado es una de las formas más perversas de abuso contra los ancianos, pues les arrebata el sentido de pertenencia y la razón para seguir luchando por la vida. Rosa sentía que su luz se apagaba, consumida por la sombra de una nuera que no descansaría hasta que su dominio sobre la casa fuera total y absoluto. Muchas veces Rosa pensó en huir, en caminar hasta la plaza y gritar pidiendo ayuda, pero su condición física y el miedo al escándalo público frenaban cualquier impulso de rebeldía. Temía que la humillación de ser devuelta por la policía o por los vecinos fuera el fin definitivo de la poca honra que aún le quedaba en el barrio. El aislamiento también era una trampa de vergüenza, en la que la víctima se siente culpable de su propia situación, como si la vejez fuera un delito castigado con el olvido social. Rosa estaba atrapada en un ciclo de silencio que parecía alimentarse de su propia tristeza, creando un abismo entre ella y la esperanza de una justicia futura. La vecina María, sin embargo, no se rindió del todo y comenzó a observar los horarios en que Lucía salía de casa para intentar un acercamiento discreto y salvador. Esos pequeños momentos de vigilancia externa eran las únicas grietas en la fortaleza de aislamiento que la nuera había construido con tanta dedicación maligna y ambición desmedida. Rosa no lo sabía, pero no estaba completamente sola. Había un par de ojos atentos que aún se preocupaban por su destino y por la verdad que aquella casa escondía. El aislamiento social empezaba a ser desafiado por la persistencia de la solidaridad comunitaria, que se niega a aceptar que una anciana sea descartada como basura en medio de una cultura tradicional. Cada día que pasaba sin un contacto humano real era una victoria para Lucía, que ya se sentía dueña absoluta del destino y de los bienes de la familia de Rosa. Ya planeaba las reformas de la casa, hablando abiertamente de cómo retiraría los muebles viejos y llenos de ácaros en cuanto la suegra fuera enviada a cualquier asilo. El aislamiento era solo el paso previo a la expulsión final, el descarte definitivo de alguien que ya no servía para sus propósitos de ascenso social y comodidad financiera. La crueldad de Lucía no tenía límites y su confianza crecía a medida que el silencio de Rosa se volvía más profundo y aparentemente irrompible. El aislamiento social también afectó la salud física de Rosa, que sin el estímulo de la conversación y de la actividad comenzó a perder movilidad y agudeza mental de forma acelerada. La falta de estímulos externos es un veneno para el cerebro anciano, y Lucía lo sabía perfectamente, utilizando la inacción como una herramienta de degradación biológica y psicológica deliberada. Rosa sentía que se estaba convirtiendo en la vieja senil que la nuera tanto describía, luchando por mantener unidos los hilos de la memoria contra el fuerte viento del olvido forzado. El combate era desigual, una mente cansada, contra una estrategia de guerra enfocada en la aniquilación de la personalidad y de la presencia de aquella mujer. Al final de este período de aislamiento, doña Rosa era una sombra de lo que había sido, una mujer que había aprendido a vivir en el silencio absoluto de sus propios pensamientos y agravios acumulados. Su única rebeldía era mantenerse con vida, respirando a pesar de todo, como si su propio aliento fuera un acto de resistencia contra el deseo de Lucía de verla desaparecer. El aislamiento social había cumplido su papel de marginar a la protagonista, pero no había logrado apagar la chispa de dignidad que ardía en el fondo de su alma resiliente. La tensión narrativa alcanza aquí un punto de casi ruptura, donde la injusticia se
se vuelve un peso físico que el espectador siente en cada párrafo de esta historia trágica. El aislamiento de Rosa nos duele a todos porque nos obliga a pensar cuántos ancianos a nuestro alrededor están viviendo este mismo silencio forzado ahora mismo. No dejes que la indiferencia venza. Tu opinión sobre cómo protegemos a nuestros mayores es fundamental para cambiar esta realidad cruel. En el punto más alto de su aislamiento, algo cambió en lo más íntimo de doña Rosa. La debilidad, que antes parecía una rendición, se transformó en una observación aguda y silenciosa, una especie de vigilia que solo los injustamente tratados saben mantener. Comprendió que para recuperar su vida no podía recurrir a la fuerza física que ya no poseía, sino a la astucia que la vida le había otorgado. Rosa empezó a prestar atención a los horarios de Lucía, a sus descuidos y sobre todo al lugar donde la nuera escondía la correspondencia que llegaba a la casa. El plan de retorno no nació de un deseo de venganza, sino de la necesidad desesperada de restaurar la verdad antes de que su tiempo se agotara definitivamente. Rosa comenzó a fingir una senilidad más profunda que la real, permitiendo que Lucía bajara la guardia y hablara libremente por teléfono sobre sus planes oscuros. Mientras la nuera creía que la suegra estaba perdida en divagaciones, Rosa memorizaba nombres, cantidades e intenciones, tejiendo una red de pruebas mentales contra la usurpadora. Descubrió que Lucía desviaba parte de su pensión a una cuenta secreta y que pretendía falsificar firmas para vender un terreno que pertenecía a la familia. La indignación se convirtió en el combustible que lubricaba los engranajes de su mente, devolviéndole una claridad que no sentía desde hacía muchos años en aquella casa opresiva. La preparación para el retorno exigía aliados, y Rosa sabía que la vecina María era la pieza clave para romper el cerco de silencio que la envolvía. En un momento de rara distracción de Lucía, Rosa logró lanzar un pequeño papel por la ventana, escrito con manos temblorosas, pero con determinación de hierro, pidiendo ayuda. María, que ya sospechaba de las atrocidades que ocurrían detrás de aquella fachada de perfección, recogió el mensaje con la urgencia de quien rescata a un sobreviviente de un naufragio. El vínculo se restableció y a partir de entonces comenzó a gestarse una conspiración de bondad para desenmascarar a la villana que se creía invencible en su trono de maldad. Rosa empezó a registrar los rincones de la casa en los breves momentos en que Javier y Lucía salían, buscando algo que probara la mala fe de la nuera. Sabía que su difunto esposo había guardado documentos importantes, pero Lucía aseguraba que todo se había perdido en una supuesta limpieza de papeles viejos e inútiles. Con la ayuda de instrucciones de María, transmitidas mediante señales gestuales por la ventana, Rosa concentró su búsqueda en el antiguo despacho del marido, un lugar que Lucía rara vez visitaba por considerarlo polvoriento y sombrío. Cada cajón abierto era un riesgo, cada paso sobre el suelo crujiente un latido acelerado. Pero la anciana ya no retrocedería ante el miedo paralizante. El plan de retorno incluía también la reconquista silenciosa de la confianza de Javier, sin que Lucía percibiera la maniobra emocional que Rosa ejecutaba con maestría. Se mostró más dócil con su hijo, evitando quejas directas que él siempre ignoraba y recurriendo a recuerdos tiernos de su infancia que ablandaban su corazón endurecido. Plantaba semillas de duda sobre la administración del hogar, formulando preguntas inocentes que obligaban a Javier a notar pequeñas irregularidades financieras y de comportamiento de su esposa. Era una partida de ajedrez psicológico en la que Rosa usaba el amor materno como escudo y la verdad como su arma más certera. María logró, discretamente, contactar a un abogado amigo de la familia para observar la situación a distancia y orientar a Rosa sobre cómo reunir pruebas con validez legal y moral. La anciana aprendió a usar la grabadora de voz de un viejo celular que Javier había descargado
descartado y que ella consiguió ocultar y cargar en secreto con la ayuda de la vecina. Cada frase cruel de Lucía, cada amenaza de abandono y cada confesión de robo quedaban registradas en esa pequeña memoria digital, esperando el momento exacto de ser reveladas. Rosa se sentía una espía en su propia casa, una guerrera de la tercera edad luchando por su supervivencia en un territorio que alguna vez fue su refugio de paz. La preparación para el día del ajuste de cuentas exigía que Rosa cuidara mejor su propia salud, comiendo a escondidas los alimentos que María le pasaba clandestinamente por la cerca lateral. Necesitaba fuerzas para el enfrentamiento final. Necesitaba que su voz no fallara cuando llegara la hora de declarar su inocencia y la culpa de Lucía ante todos. Con cada comida nutritiva recibida en secreto, Rosa sentía la vida volver a sus miembros y la luz regresar a sus ojos, antes opacos por la tristeza y la desnutrición. El plan de retorno era una reconstrucción física y espiritual, un renacimiento que ocurría en las sombras, lejos de los ojos vigilantes de la antagonista. Rosa también comenzó a organizar los pocos objetos y documentos que le quedaban, ocultándolos en un lugar seguro que solo ella conocía, previendo que la batalla final sería caótica. Recuperó el diario de su esposo, donde él había anotado reflexiones sobre la avaricia de Lucía desde los primeros años de matrimonio, anticipando lo que vendría. Esas notas eran un testimonio desde la tumba, la voz de un hombre que amó a su esposa y dejó pistas para que ella pudiera liberarse algún día. Leer esas palabras le dio a Rosa la certeza de que no estaba sola, de que el espíritu de su familia la protegía frente a la tormenta. La tensión aumentaba cada día, pues Lucía aceleraba sus planes para internar a Rosa en una residencia de bajo costo y librarse definitivamente del estorbo. Rosa sabía que el tiempo era su mayor enemigo y que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde para cualquier reacción efectiva y segura. Acordó con María que el momento del giro sería durante una cena en la que Javier estaría presente tras un largo viaje de trabajo, el instante de mayor vulnerabilidad. El escenario se estaba montando, las piezas estaban en posición y la protagonista estaba lista para interpretar el papel de su vida, reclamando su dignidad y su lugar. Rosa fingía dormir cuando Lucía entraba a su habitación para comprobar si seguía siendo la anciana inofensiva de siempre, pero por dentro su corazón rugía como un león herido. Visualizaba el momento en que la máscara de la nuera caería frente a Javier y a los vecinos, exponiendo la podredumbre que se ocultaba bajo los vestidos caros. El plan de retorno era su última voluntad, su testamento de vida, la prueba de que la vejez no borra la inteligencia ni el coraje de quien siempre vivió en la verdad. No deseaba el mal a nadie, solo quería lo justo, el derecho a envejecer con respeto en el hogar que construyó. La estrategia de Rosa era impecable porque utilizaba la propia arrogancia de Lucía en su contra, permitiendo que la villana se sintiera tan segura como para cometer errores fatales. Lucía ya hablaba abiertamente por teléfono sobre la venta de la casa con agentes inmobiliarios, sin saber que Rosa registraba cada palabra y cada detalle de las transacciones ilícitas. La prueba final llegó cuando Rosa encontró, oculto en el fondo de un armario falso, el portafolios con el testamento original que su esposo dejó para protegerla en caso de muerte. Allí estaba la garantía legal de que Rosa era la única propietaria de todo y de que Lucía no era más que una intrusa temporal y malintencionada. Con los documentos en mano y las grabaciones listas, Rosa sintió una paz que no experimentaba desde hacía años, sabiendo que la justicia estaba ahora a su alcance inmediato. Debió mantener la calma y la discreción por algunos días más, soportando las últimas humillaciones de Lucía con una paciencia casi sobrenatural y estratégica. María estaba alerta, el abogado avisado,
planeado y la verdad preparada para disparar contra la mentira que había gobernado la casa mexicana durante demasiado tiempo. El plan de retorno estaba completo en su concepción. Solo faltaba la ejecución fría y precisa de cada detalle planeado con tanto sudor y lágrimas. En la última noche antes del enfrentamiento, Rosa se miró al espejo y vio a una mujer que, pese a las arrugas y la fragilidad, poseía una fuerza que Lucía jamás comprendería ni tendría. Peinó con cuidado su cabello blanco, como si se preparara para una ceremonia sagrada de liberación y justicia moral profunda. Cada hebra parecía contar una historia de resistencia. Cada marca en el rostro era un trofeo de una batalla a punto de terminar con una victoria rotunda. El silencio de la casa ya no la asustaba. Ahora era su aliado, la calma que precede a la tormenta que limpiaría toda la suciedad acumulada. Rosa rezó una última vez ante sus santos, pidiendo no venganza, sino luz para que su hijo viera la verdad antes de que la familia fuera destruida por la avaricia. Sentía la presencia de su esposo a su lado, animándola a ser firme y a no flaquear ante las lágrimas falsas que Lucía seguramente derramaría al ser descubierta. La preparación había terminado y el guión de la vida real estaba a punto de alcanzar su clímax más intenso y cinematográfico, donde el bien y el mal se enfrentarían. El plan de retorno era, sobre todo, un acto de amor propio y de preservación de la memoria de todos los que vinieron antes y trabajaron duro. Los preparativos finales incluyeron esconder las pruebas en un lugar que Javier encontraría por casualidad en el momento adecuado, guiado por las preguntas sutiles que Rosa haría durante la cena especial. Nada debía parecer planeado por ella, para que Lucía no pudiera acusarla de manipulación ni de actuar bajo la influencia de terceros interesados. La inteligencia emocional de Rosa fue llevada al límite, poniendo a prueba su capacidad de mantener la fachada de anciana indefensa mientras operaba como una brillante estratega de guerra. El escenario estaba listo, las luces colocadas y el público imaginario contenía el aliento ante lo que estaba por venir en aquella casa de secretos y dolores. El plan de retorno es la prueba de que nunca es tarde para luchar por la propia dignidad, incluso cuando todos a tu alrededor intentan convencerte de lo contrario y de tu final. Rosa transformó su dolor en estrategia y su aislamiento en poder, demostrando que la sabiduría de la edad es una herramienta formidable contra la arrogancia de la juventud cruel. Estaba lista para el día del ajuste, para el momento en que la verdad brillaría más fuerte que cualquier mentira bien contada por la nuera. La tensión ahora es palpable, pues el espectador sabe que el siguiente paso será el enfrentamiento que cambiará el destino de todos los personajes involucrados en esta trama. En este momento de preparación, ¿alguna vez te has sentido como Doña Rosa, teniendo que planear en silencio para probar tu verdad a quienes amas? Su historia nos enseña que la paciencia es la mejor aliada de la justicia, y lo que viene a continuación te dejará sin aliento. El aire en el comedor estaba cargado, una electricidad estática que erizaba los vellos del brazo de Rosa bajo el chal de lana. Javier acababa de llegar de viaje, cansado y con el polvo del camino aún en la ropa, sentándose a la mesa que Lucía había preparado con una falsedad impecable. Doña Rosa, sentada en su rincón habitual, mantenía la mirada baja, pero sus sentidos estaban en máxima alerta, captando cada suspiro y con cada movimiento brusco de la nuera. Lucía servía el vino con una sonrisa victoriosa, convencida de que aquella sería la noche en que lograría que su marido firmara los papeles de la internación definitiva de Rosa. El escenario estaba listo para el desastre o para la liberación, y el silencio que precedía a la primera palabra era casi ensordecedor. Javier comentó cuánto había extrañado su hogar, sin notar el clima de guerra fría que dominaba el ambiente entre las dos mujeres de su vida. Rosa,
con una calma que ni ella misma sabía que poseía, carraspeó y pidió a su hijo que, antes de empezar a comer, fuera a buscar una antigua caja de puros de su padre en el despacho. Lucía palideció al instante, intentando intervenir y diciendo que la caja se había perdido, pero Rosa insistió con una voz firme que Javier no escuchaba desde hacía meses. Intrigado por el tono inusual de su madre y por el nerviosismo repentino de su esposa, Javier se levantó, ignorando las protestas cada vez más histéricas de Lucía, que intentaba bloquearle el paso. En el despacho, Javier encontró no solo la caja, sino también la carpeta estratégicamente colocada por Rosa, que contenía las cartas y el testamento original que Lucía había jurado que no existían. Al abrir el primer sobre, reconoció la caligrafía fuerte y decidida de su difunto padre, cuyas palabras saltaban de las páginas como un grito llegado del más allá. Las cartas detallaban la creciente desconfianza del padre hacia el carácter de Lucía y el poeta Sintos, temor de que Rosa fuera maltratada en su ausencia. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras leía sobre la avaricia que se había negado a ver durante tanto tiempo, cegado por una falsa armonía doméstica. De regreso al comedor, el rostro de Javier era una máscara de shock y furia contenida, con los ojos clavados en Lucía como si la viera por primera vez. Arrojó los documentos sobre la mesa, esparciendo los papeles entre los platos de comida refinada, mientras Rosa levantaba la cabeza con la dignidad de una reina recuperando su trono. Lucía intentó balbucear una excusa, alegando que todo era una invención de una vieja loca para separarlos, pero las pruebas eran incontestables y aplastantes. El enfrentamiento final había comenzado y la máscara de esposa ejemplar se hacía añicos ante la verdad desnuda escrita en papel membretado. Entonces, Rosa sacó del bolsillo del delantal el pequeño teléfono celular y dio play a la grabación que había hecho días antes, donde la voz de Lucía resonaba con total claridad. En el audio, la nuera detallaba el plan de vender la casa y reírse de la vieja estúpida que moriría sola en un asilo infecto y olvidado por Dios. Javier escuchó a su esposa confesar delitos y destilar un odio que jamás imaginó que habitara el corazón de la mujer con la que compartía la cama. La risa cruel de Lucía llenó la sala, helando el ambiente y revelando la profundidad de la traición ocurrida bajo aquel techo sagrado. Lucía, acorralada como un animal peligroso, cambió su táctica de negación por un ataque directo y desesperado, gritando que Rosa era una carga que había destruido su matrimonio. Comenzó a arrojar la vajilla al suelo, un espectáculo de furia irracional que solo confirmaba cada palabra de las grabaciones y de las cartas del difunto. Javier, en un gesto de protección instintiva, se colocó delante de su madre, sintiendo el peso de la culpa por haber permitido que aquel monstruo se acercara tanto a quien más amaba. La vecina, María, al oír el alboroto, entró por la puerta principal acompañada del abogado, sirviendo como testigos del derrumbe moral de Lucía. La nuera, al ver que había perdido el control de la situación, intentó lanzarse sobre Rosa para arrebatarle los documentos, pero fue detenida por la mirada gélida y autoritaria de Javier, que por fin había despertado de su trance. Con una voz que temblaba de indignación, él dijo que Lucía tenía solo una hora para recoger sus pertenencias y no volver a pisar jamás esa propiedad. La justicia que Rosa había planeado en silencio se ejecutaba con precisión quirúrgica, convirtiendo a la humilladora en humillada ante todos los presentes. El clímax alcanzaba su punto máximo, donde la villanía era enfrentada por la valentía inquebrantable de una mujer que se negó a ser borrada. Rosa no pronunció una sola palabra de insulto. Simplemente observaba con profunda tristeza el fin de una ilusión que le había costado caro a su paz y a su salud física. Vio a Lucía subir las escaleras entre sollozos, no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta en su juego de manipulación y codicia desmedida.
Javier cayó de rodillas a los pies de Rosa, llorando como el niño que ella había protegido de todos los males, suplicando un perdón que sentía no merecer. La escena era cinematográfica, la matriarca en pie, rodeada de los restos de la mentira, mientras la verdad limpiaba las heridas abiertas por la traición familiar. El abogado presentó a Lucía las consecuencias legales de sus actos, incluidas las pruebas de desvío de dinero y el intento de fraude documental contra la legítima propietaria. La nuera comprendió que no solo saldría de esa casa, sino que también enfrentaría la justicia de los hombres tras haberse burlado durante tanto tiempo de la justicia divina. Cada párrafo del testamento leído en voz alta era como un latigazo contra la arrogancia de Lucía, que ahora se veía sin techo, sin marido y sin la fortuna que había codiciado. El día del ajuste fue largo y doloroso, pero la purificación de la casa mexicana comenzaba con la salida definitiva de aquella presencia maligna y opresiva. Mientras Lucía arrastraba sus maletas por el pasillo, Rosa sintió que el peso del aislamiento social se levantaba de sus hombros, como si por fin pudiera respirar el aire puro de la libertad. Miró a María y le sonrió en silencioso agradecimiento, sellando el pacto de amistad que había sido fundamental para que ese momento de victoria ocurriera. Que había sido un calabozo, volvía a ser un hogar, aunque aún quedaba mucho por reconstruir emocionalmente entre madre e hijo. El enfrentamiento final no fue solo sobre documentos, sino sobre el rescate del alma de una familia que se había perdido en el camino de la indiferencia y el egoísmo. Javier ayudó a sacar las últimas cosas de Lucía al exterior, cerrando el portón con un estruendo que simbolizaba el fin de una era de sombras y sufrimiento para doña Rosa. Regresó al comedor y comenzó a recoger los trozos de porcelana, un acto simbólico de quien intenta reparar lo que rompió por su propia negligencia y falta de discernimiento. Rosa se acercó y puso la mano sobre su hombro, un gesto cargado del perdón que solo una madre es capaz de ofrecer tras una prueba tan grande. La noche, que había comenzado con la amenaza de un asilo, terminaba con la promesa de un nuevo comienzo basado en la verdad y el respeto mutuo. Lucía desapareció en la oscuridad de la calle, bajo las miradas de desaprobación de los vecinos que ahora conocían toda la verdad detrás de la fachada de esposa perfecta que ella vendía. La noticia del giro se propagó rápidamente, restaurando la reputación de Rosa y convirtiéndola en un símbolo de resistencia y sabiduría para toda la comunidad mexicana local. El triunfo de la anciana no fue conquistado con odio, sino con la paciencia estratégica de quien conoce el valor de su propia historia y no permite que se la roben. El enfrentamiento había terminado, pero el eco de aquellas revelaciones permanecería por mucho tiempo en las paredes de aquella residencia tradicional, ahora renovada. Rosa se sentó en su sillón favorito, exhausta pero en paz, observando a Javier preparar un té verdadero para ella, cuidando cada detalle con una atención que antes había descuidado. Sabía que el camino hacia la sanación total sería largo, pero el principal obstáculo había sido removido con la fuerza de la verdad y la justicia documental. El plan de retorno había funcionado a la perfección, demostrando que la dignidad no tiene fecha de caducidad y que los mayores poseen armas que la juventud arrogante desconoce por completo. La victoria de Rosa era la victoria de todos los ancianos que sufren en silencio, un mensaje de esperanza que trascendía las fronteras de aquella pequeña casa. La presencia del esposo fallecido parecía llenar ahora la sala, como si un peso espiritual hubiera sido retirado de su memoria y de la integridad de la familia. Rosa miró el testamento sobre la mesa, el papel que había sido su salvación, y sintió una gratitud inmensa por el hombre que, aún previendo el peligro, dejó los medios para protegerla. El día del ajuste fue el día en que el amor póstumo triunfó sobre la codicia presente, un lazo que ni la maldad de Lucía logró romper del todo. La paz
volvió a reinar. Y el silencio ya no era de miedo, sino de serena contemplación de la justicia alcanzada. Javier se sentó junto a su madre y prometió que desde ese día sería los ojos y los oídos que ella necesitara, garantizando que nadie volvería a humillarla. Reconoció su cobardía por no haber enfrentado antes a Lucía, y Rosa aceptó su arrepentimiento con la magnanimidad que definió toda su vida de sacrificio y amor incondicional. Conversaron durante horas, rescatando recuerdos enterrados por el clima opresivo, reconstruyendo el puente de afecto que la nuera había intentado derribar con tanta saña. La familia, aunque menor en número, era ahora infinitamente más fuerte en su esencia y en su verdad sagrada. El abogado y María se retiraron, dejando a madre e hijo a solas con su nueva realidad. Una atmósfera de renacimiento que olía a flores frescas y no a moho ni desprecio. Rosa sentía que cada arruga de su rostro contaba ahora una historia de victoria, el mapa de una guerra que luchó y ganó con las manos limpias. El enfrentamiento final fue la prueba de fuego que purificó el hogar, retirando la paja de la mentira para dejar solo el oro de la lealtad y de la sangre que se reconoce. La noche terminó con un largo abrazo entre ambos, un sello de compromiso con el futuro que Rosa aún tenía derecho a vivir plenamente. La villana había sido desterrada, pero las lecciones aprendidas aquel día permanecerían como guardianas de esa puerta, impidiendo que la oscuridad de la ingratitud volviera a empañar el brillo de aquella casa mexicana tradicional. Rosa sabía que su historia serviría de lección para muchos, un relato de advertencia sobre la importancia de honrar a padre y madre por encima de cualquier ambición o deseo pasajero. El clímax fue intenso, pero la calma que siguió era el premio más valioso que la anciana podía recibir en su camino de regreso a la vida y al honor. La justicia se había hecho, y el sol de la mañana siguiente prometía brillar sobre un hogar donde el respeto volvía a ser la ley suprema. Rosa caminó hasta el altar de sus santos y encendió una vela en agradecimiento, observando la llama danzar con una vitalidad que reflejaba su propia renovación interior y física. Sentía que su misión de proteger el legado familiar se había cumplido y que ahora podía disfrutar del descanso que merecía, rodeada del cuidado de quienes realmente la amaban. El enfrentamiento final no dejó solo cicatrices, sino también la fuerza necesaria para afrontar lo que el destino aún le deparara. La dignidad de Doña Rosa estaba intacta y su nombre volvía a pronunciarse con la reverencia debida a una matriarca. La salida de Lucía fue el punto final de un párrafo oscuro, pero el inicio de un nuevo capítulo lleno de luz y posibilidades de felicidad para aquella pequeña y resiliente familia mexicana. Rosa miró sus manos, que antes temblaban de miedo y ahora descansaban tranquilas en su regazo, símbolos de una lucha ganada con persistencia y fe inquebrantable. El día del ajuste fue el día en que la vida de Rosa volvió a pertenecerle por completo, sin intermediarios crueles ni filtros de maldad ambiciosa. La justicia, aunque tardía, llegó con la fuerza de un huracán que limpia el camino para una nueva siembra de afecto y paz. Hasta los muebles de la casa parecían haber recuperado su brillo, como si la partida del antagonista hubiera eliminado una capa de polvo espiritual que cubría todo lo bello y puro. Javier miraba a su madre con un respeto renovado, viéndola como la gigante que siempre fue, capaz de enfrentar la traición con una estrategia silenciosa y poderosa. El enfrentamiento final fue el punto de quiebre entre la esclavitud emocional y la libertad plena de ser quien se es, sin pedir disculpas por existir o por envejecer. Rosa era, de nuevo, dueña de su destino y reina de su hogar, honrada por quien correspondía. María, desde su casa, vio la luz del salón de Rosa encendida hasta tarde y sonrió, sabiendo que la justicia se había hecho y que su amiga estaba finalmente a salvo. La solidaridad entre vecinos demostró ser el antídoto contra el aislamiento social, una red de protección que ninguna nuera ambiciosa podría romper si existían vigilancia y cariño
cariño. El día del ajuste perteneció a Rosa, pero la victoria fue compartida por todos los que creen que el bien debe triunfar sobre la injusticia familiar y social. La paz se instaló de forma permanente y el silencio pasó a ser solo el sonido de un descanso merecido tras una batalla épica y justa. Al mirar la foto de su esposo en la pared, Rosa sintió que él le sonreía, satisfecho de ver que los planes que hicieron juntos estaban a salvo y que el honor de la familia había sido preservado. Sabía que el sacrificio de toda una vida no había sido en vano y que el amor que sembró en Javier, aunque temporalmente sofocado, era lo suficientemente fuerte como para florecer de nuevo en la verdad. El enfrentamiento terminó, pero la historia de Rosa seguiría inspirando a todos los que enfrentan el dolor del abandono y la calumnia dentro de sus propios hogares. Era la prueba viva de que la verdad posee una fuerza propia, capaz de derribar las murallas más altas de la mentira. Rosa se preparó para dormir, y esta vez no había miedo ni incertidumbre en su corazón, solo gratitud por haber tenido el coraje de luchar por sí misma y por su memoria. Se acostó en su cama, ahora cubierta con las mantas buenas que Lucía había escondido, sintiendo el consuelo que brinda la dignidad restaurada al cuerpo y al alma cansados. El día del ajuste fue el más difícil de su vida, pero también el más necesario. Una purificación que le permitió recuperar su identidad y su paz interior. Cerró los ojos con un suspiro de alivio, lista para soñar con un futuro donde el respeto sería el pan de cada día. La mañana siguiente traería nuevas tareas y desafíos, pero doña Rosa sabía que nada volvería a sacudirla, pues se había probado a sí misma y al mundo que su fortaleza era inquebrantable. El enfrentamiento final dejó atrás las sombras de la injusticia, abriendo espacio para que la luz de la esperanza iluminara cada rincón de aquella casa mexicana, tradicional y llena de nuevas historias. La justicia se había cumplido, el honor fue recuperado y la vida de Rosa volvió a ser una celebración de la resistencia humana frente a la crueldad y el desprecio familiar. El ciclo de humillación se rompió para siempre, dando paso a una era de cuidado, amor y reconocimiento mutuo entre madre e hijo. El enfrentamiento final nos muestra que, incluso cuando nos sentimos solos y sin voz, la verdad y la valentía pueden obrar milagros reales en nuestras vidas. ¿Alguna vez has presenciado una justicia tan poderosa como la de doña Rosa en tu propia familia o comunidad? La primera mañana tras la partida de Lucía trajo un sol diferente, una claridad que parecía lavar las paredes de la casa y disipar el olor a moho y tristeza que flotaba en el aire. Doña Rosa despertó sin el peso en el pecho que la había acompañado durante meses, levantándose con una agilidad que sorprendió incluso a su propio cuerpo cansado. En la cocina encontró a Javier preparando el desayuno, no con prisa, sino con el cuidado de quien desea compensar cada comida solitaria que su madre se vio obligada a tragar. El aroma del café recién hecho y de las tortillas calientes llenaba el ambiente, señal de que el ciclo de escasez y humillación había sido definitivamente roto por la fuerza de la justicia. La restauración del honor comenzó con el reconocimiento público. Javier se aseguró de invitar a los vecinos más cercanos a un café, donde, con humildad, admitió haber sido ciego ante las maldades que ocurrían bajo su propio techo. Pidió perdón a Rosa delante de todos, devolviéndole simbólicamente las llaves de la casa y el mando de la familia que ella misma había construido con tanto sacrificio. Los vecinos, que antes miraban la casa con desconfianza, ahora entraban con sonrisas y abrazos, trayendo flores y dulces para celebrar el regreso de la verdadera matriarca. Rosa sentía que cada palabra de cariño recibida era un ladrillo que se recolocaba en la fortaleza de su dignidad social y personal. María, la vecina fiel, fue la primera en ser honrada por Rosa, ocupando el lugar destacado en la mesa como la hermana de alma que había sido durante los tiempos de oscuridad. Todo el barrio comentaba la valentía de doña Rosa, transformando su historia de dolor en una leyenda local de resiliencia y sabiduría frente a la opresión doméstica y familiar.
La anciana ya no necesitaba esconderse ni susurrar. Su voz ahora era escuchada con atención y respeto, y sus consejos eran buscados por jóvenes y adultos que admiraban su integridad. El honor restaurado no era solo un estatus, sino un aura de paz que emanaba de Rosa a cada paso que daba. Los documentos que Lucía había intentado falsificar fueron debidamente registrados en el notariado, garantizando que el patrimonio de Rosa quedara protegido ante cualquier intento futuro de usurpación o fraude financiero. Javier abrió una cuenta conjunta en la que Rosa tenía total autonomía sobre sus recursos, permitiéndole retomar sus pequeñas obras de caridad y compras personales que tanto le gustaba hacer. La autonomía financiera fue uno de los pilares más importantes de su restauración, devolviéndole el sentido de utilidad y de control sobre su propia vida y destino. Ya no era una dependiente pidiendo migajas, sino la propietaria legítima disfrutando del fruto de décadas de trabajo. El cuarto de Rosa fue completamente renovado, recibiendo colores claros, cortinas nuevas y las fotos familiares que Lucía había escondido en cajas polvorientas y olvidadas en el desván. Cada objeto recuperado era como un pedazo del alma de Rosa que volvía a su lugar, reconstruyendo el mosaico de su identidad que la nuera había intentado destrozar. Pasaba horas observando las imágenes de su marido y de sus antepasados, sintiendo que había honrado el nombre de todos al no permitir que la injusticia prevaleciera en aquel suelo sagrado. Su refugio personal se convirtió en un santuario de buenos recuerdos y confort, donde el sueño era tranquilo y los sueños estaban llenos de esperanza. La salud de Rosa mejoró visiblemente, pues el fin del estrés y una alimentación adecuada obraron milagros en su semblante marchito y en su disposición física general. Volvió a caminar hasta la plaza, saludando a todos con la cabeza en alto, disfrutando del placer de ser reconocida nuevamente como una ciudadana respetable y digna de atención. Las visitas al médico pasaron a ser momentos de cuidado real, con Javier acompañando cada detalle y asegurando que recibiera el mejor tratamiento posible, sin quejas por costos o tiempo. La restauración del honor también pasaba por el cuidado del templo que albergaba su alma guerrera, su cuerpo envejecido, pero fuerte. Javier se convirtió en un hijo presente, dedicando los fines de semana a escuchar las historias de su madre y a aprender las recetas tradicionales que Lucía había intentado borrar de la memoria familiar. Comprendió que la verdadera herencia no estaba en el valor de los muebles o del terreno, sino en el legado moral y espiritual que Rosa representaba para las generaciones futuras. El vínculo entre madre e hijo se reconstruyó sobre la roca de la verdad, volviéndose más sólido que nunca tras haber atravesado juntos el desierto de la traición. Javier se sentía honrado de servir a la mujer que le dio la vida, viéndola como la mayor lección de valentía que jamás encontraría en los libros. En la celebración de la siguiente festividad religiosa, Rosa ocupó su lugar legítimo en la cabecera de la mesa, rodeada de amigos, vecinos y parientes que se habían alejado por la influencia maligna de la nuera. El banquete fue preparado con abundancia, celebrando no solo la fecha, sino la victoria de la vida sobre el descarte humano y el egoísmo desmedido de la juventud. El ambiente era de alegría genuina, sin las sombras de Lucía vigilando cada risa o comentario de la anciana durante la comida festiva. Rosa miraba los rostros a su alrededor y sentía que su honor había sido lavado con las aguas de la verdad, brillando más que en sus años de juventud. La vecina María recibió un agradecimiento público de Rosa durante la cena, un gesto que reforzó los lazos comunitarios y la importancia de cuidarnos unos a otros en la vejez. La historia de Rosa sirvió para que otras familias del barrio revisaran la forma en que trataban a sus mayores, generando un movimiento silencioso de mayor respeto e inclusión social. La restauración del honor de una mujer terminó por restaurar la conciencia de toda una comunidad,
demostrando que un acto de justicia puede tener ecos infinitos y transformadores. Rosa se convirtió en la abuela de todos, una figura de autoridad moral cuyas palabras tenían el peso de la experiencia vivida y vencida con nobleza. Hasta las flores del jardín parecían florecer con mayor intensidad bajo el cuidado directo de Rosa, que volvió a meter las manos en la tierra con el placer de quien cultiva su propia libertad. El patio de la casa mexicana volvió a ser un lugar de encuentros, donde el sonido de la radio y las risas ahuyentaban cualquier vestigio de la opresión silenciosa de Lucía. Rosa se sentía en armonía con el universo, sabiendo que había cumplido su papel de guardiana de la verdad y la justicia dentro de su propio hogar. El honor restaurado era el perfume que emanaba de aquella casa, atrayendo la bondad y alejando para siempre las sombras de la maldad y la ingratitud familiar. Javier pidió a Rosa que escribiera sus memorias en un cuaderno, para que nada de lo vivido se perdiera o olvidara por las generaciones futuras. Ese proyecto se convirtió en la nueva pasión de Rosa, que pasaba las tardes registrando no solo los dolores, sino sobre todo las victorias y las lecciones de fe que la sostuvieron. La restauración de su honor quedó inmortalizada en palabras, un testimonio de que la edad no quita el derecho a soñar, a luchar y a dejar un legado positivo. Escribía con la mano firme de quien sabe que su historia es valiosa y que su paso por el mundo dejó huellas de luz y superación. Lucía se convirtió apenas en un recuerdo amargo y distante, un ejemplo de lo que no se debe ser, mientras Rosa brillaba como el máximo ejemplo de dignidad y perseverancia humana. La nuera intentó enterrar viva a Rosa, sin saber que ella era una semilla capaz de romper el concreto de la injusticia para buscar de nuevo la luz del sol. La restauración del honor fue el florecimiento final de esa semilla, una flor de rara belleza que adornaba la vida de todos los que tenían el privilegio de conocerla. Rosa ya no sentía rabia, solo una profunda compasión por quienes no conocen el valor del amor y la gratitud hacia sus antepasados y maestros. El desenlace de esta travesía es un regreso triunfal a la esencia de lo que significa ser humano y pertenecer a una familia basada en el respeto mutuo y la verdad innegociable. Doña Rosa recuperó su casa, a su hijo y su voz, pero por encima de todo, recuperó el derecho de mirarse al espejo y ver a una mujer victoriosa y honrada. La injusticia fue la forja que templó su alma, transformando la fragilidad de la vejez en la fuerza inquebrantable de una matriarca mexicana que nunca se rindió ante el mal. La restauración del honor es el final feliz que la justicia divina y la humana escribieron juntas para coronar una vida de entrega y amor incondicional. La vida de Rosa nos enseña que el respeto es la base de todo y que nunca debemos aceptar menos que la dignidad que merecemos, independientemente de nuestra edad. Que la historia de esta mujer valiente te inspire a valorar a quienes construyeron el camino, para que hoy puedas caminar con seguridad y paz. La justicia de Doña Rosa fue completa y emocionante, ¿no te parece? Deja tu comentario contando qué sentiste con esta remontada y comparte esta historia para que más personas aprendan el valor de honrar a sus mayores.